mi nombre ya no importa. Hace tiempo que dejé de reconocerme en el reflejo del espejo, como si la persona que fui se hubiera desvanecido en la penumbra. Ahora, solo queda una sombra de lo que alguna vez fui, un eco lejano de recuerdos que se desdibujan cada día un poco más. Lo que fui, lo que soñé, se ha desvanecido como el humo de una vela recién apagada. Mis aspiraciones, mis deseos, todo se ha ido disipando lentamente, dejando tras de sí un vacío frío y silencioso. Es como si cada rincón de este lugar absorbiera mis pensamientos, robándome poco a poco la esperanza. Todo comenzó cuando me mudé a este apartamento, un lugar antiguo en el corazón de una ciudad que olvida a sus muertos demasiado rápido. Las calles, siempre húmedas y oscuras, parecían susurrar historias de quienes pasaron antes que yo, historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Era barato, casi sospechosamente barato. Las paredes estaban manchadas por décadas de humedad y secretos. Cada grieta parecía ocultar un susurro, una confesión no dicha. Y la pintura descascarada era como la piel de un pasado que se negaba a sanar. Sentía una opresión constante, una tristeza que no era mía pero que se adhería a mi piel. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de melancolía. Y cada noche, al cerrar los ojos, sentía que algo invisible me observaba desde las sombras, esperando el momento justo para acercarse. Ignoré los crujidos y las sombras, atribuyéndolo al estrés y la soledad. Me repetía que todo era producto de mi imaginación, que los ruidos eran solo el lamento de un edificio viejo y cansado. Pero en el fondo, una inquietud crecía, difícil de acallar. Pero una noche, un golpe seco resonó desde el final del pasillo. No era un ruido habitual, era un sonido que cortó el silencio como un cuchillo, un llamado que no podía ignorar y que me obligó a enfrentar el miedo que había intentado negar. Era deliberado. Desde ese momento, supe que algo había cambiado para siempre. El aire se volvió más denso, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Sentí que ya no estaba solo, que una presencia oscura había cruzado el umbral de mi realidad. La sombra en mi vida había encontrado su forma, y mientras la oscuridad se hacía más profunda, comprendí que mi historia apenas comenzaba, y que lo que habitaba en las sombras no tenía intención de dejarme ir. A la mañana siguiente, la vi. Una puerta negra, sin pomo ni bisagras, donde antes solo había pared. Era imposible no notar su presencia. Destacaba como una herida oscura en la blancura del muro, como si la casa hubiera decidido ocultar un secreto a plena vista. Me detuve, paralizado, preguntándome si mis ojos me engañaban o si estaba soñando despierto. Parecía antigua, con vetas que se retorcían como rostros sufrientes, figuras atrapadas en la madera, como si la puerta hubiera absorbido el dolor de quienes alguna vez intentaron cruzarla. Cada línea, cada nudo, parecía contar una historia de angustia y encierro. La toqué. Estaba fría, sellada, imposible de abrir. La superficie era tan helada que sentí un escalofrío recorrerme el brazo, como si la puerta rechazara cualquier intento de contacto humano. No cedía, ni siquiera al más leve empuje. Llamé al propietario, buscando una explicación lógica. ¿Qué puerta? No hay ninguna puerta en ese pasillo, respondió, su voz teñida de desconcierto. Insistí, describiéndola con detalle, pero él solo repitió que jamás había existido tal cosa en la casa. ¿Solo yo podía verla? La duda se instaló en mi mente, creciendo como una sombra. Empecé a cuestionar mi cordura, preguntándome si la soledad y el silencio de la casa me estaban jugando una mala pasada. Pasaba horas mirándola, obsesionado, tratando de descifrar su propósito. Cada día, la puerta parecía más presente, más real, como si se alimentara de mi atención y mi miedo. La puerta consumía mi existencia, un enigma negro en el centro de mi vida. Mis pensamientos giraban en torno a ella,
incapaz de concentrarme en otra cosa. Sentía que me observaba, que esperaba algo de mí. No era solo un objeto. Se sentía viva, atenta, como si esperara algo de mí. Había una energía latente, una tensión invisible que llenaba la habitación cada vez que me acercaba. La puerta no solo apareció en mi pared, se instaló en mi mente, ocupando mis pensamientos, mis sueños, mis miedos más profundos. Era una presencia constante, imposible de ignorar, y no tenía intención de irse. Sabía en lo más hondo que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que se ocultaba tras ella. Con la puerta los sonidos cambiaron. Ya no eran crujidos inocentes. 3 golpes secos, cada noche, como si alguien al otro lado intentara salir. Después, susurros. Mi nombre, pronunciado con una voz imposible de definir. Los pasos se unieron al coro, lentos, arrastrados, deteniéndose frente a mi puerta. Me quedaba inmóvil, rezando por la luz del sol. Una noche, abrí la puerta de mi dormitorio. El pasillo estaba vacío, pero el aire olía a tierra húmeda y sangre vieja. Cerré de golpe, temblando. No vi nada, pero sabía que algo había estado allí, y sabía que me había visto. Mi mundo se redujo a este apartamento maldito. Dejé de trabajar, de contestar llamadas. ¿Cómo explicar lo inexplicable? El aislamiento era mi prisión. Los días y las noches se mezclaban, el tiempo se distorsionaba. A veces, horas pasaban en minutos, otras, un instante era una eternidad. La paranoia era el aire que respiraba. Cubría los espejos, temiendo ver algo detrás de mi reflejo. El apartamento era un escenario de tortura psicológica, y yo, el único actor. El mundo exterior se desvaneció. Solo quedaba el pasillo, la puerta, los sonidos. Estaba atrapado en un ciclo de miedo y agotamiento, sin escapatoria. Dormir era peor que estar despierto. En mis sueños, cruzaba la puerta, caminaba por pasillos de tierra, rodeado de sombras y susurros. Manos frías rozaban mi piel, una fuerza me empujaba a seguir. Cada puerta llevaba a otra, en un laberinto sin fin. Despertaba sudando, con tierra en los pies y huellas de barro hasta mi cama. Mis manos, cubiertas de arañazos y tierra bajo las uñas, eran prueba de que algo cruzaba entre sueño y vigilia. Limpiaba frenéticamente, pero la tierra siempre volvía. El hombre que fui estaba desapareciendo. Algo nuevo, marcado por la oscuridad, nacía en su lugar. La paranoia se volvió mi estado natural. Ya no confiaba ni en mis pensamientos. Barricadas, ventanas bloqueadas, pero el horror ya estaba dentro. Me ataba a la cama para no abrir la puerta dormido. Los sonidos se volvieron crueles, arañazos, respiraciones al otro lado de la puerta. Mi reflejo se volvió enemigo, moviéndose con retraso, sonriendo de más. Rompí espejos, grifos, cualquier superficie que pudiera devolverme una imagen distorsionada. La paranoia era mi carcelera, y la prisión, mi propia mente. Ya no había diferencia entre el infierno interior y el exterior. El final llegó con el silencio. No hubo más golpes ni susurros. Era la calma antes de la tormenta. Sabía que algo iba a suceder. Al amanecer, la puerta negra crujió y se abrió lentamente. El olor a tierra y descomposición llenó el apartamento. Una figura oscura apareció en el umbral, un vacío más negro que la noche. No se movía, solo me observaba. En esa quietud, entendí que el verdadero horror estaba por revelarse. Y supe que la caza había comenzado, y yo era la presa. Mirando esa silueta de oscuridad, la verdad se derramó en mi mente rota. No era un fantasma ni un demonio. Era yo. Mis miedos, culpas y arrepentimientos habían cobrado forma. La puerta la construí yo, para encerrar lo que no quería enfrentar. Los golpes y susurros eran recuerdos reprimidos. El apartamento no estaba embrujado. Yo era el fantasma.
la figura extendió una mano. No venía a destruirme, sino a llevarme a la verdad. La última puerta era aceptación, aunque esa aceptación fuera mi condena. Ahora estoy al otro lado. No sé si alguna vez imaginé que este sería mi destino, pero aquí estoy, en un lugar donde el tiempo parece detenerse y la realidad se distorsiona. Todo lo que conocía se ha desvanecido, y lo que queda es una sensación de extrañeza, como si flotara entre dos mundos. No sé si esto es muerte, locura o algo más. A veces pienso que es un sueño del que no puedo despertar, otras veces siento que es un castigo, pero también una oportunidad de entender lo que fui y lo que soy ahora. Camino por pasillos de tierra y puertas negras, cada una diferente, cada una con su propio secreto. Los corredores parecen infinitos, y cada puerta es una historia, un recuerdo, una posibilidad que se abre o se cierra según mis pasos. No como prisionero, sino como guardián. Mi tarea es vigilar, observar, aprender de los que cruzan y de los que se quedan. Hay una responsabilidad en este lado, una especie de deber silencioso que me mantiene en movimiento. El dolor y la culpa ya no son tortura, sino ecos lejanos que me recuerdan quién fui. Aprendí a convivir con ellos, a aceptarlos como parte de mi existencia, como cicatrices que ya no duelen, pero tampoco desaparecen. Solo parte de lo que soy. Aquí, la identidad se fragmenta y se reconstruye, y cada fragmento es una confesión, una verdad que no puede ocultarse en la oscuridad. Siento a otros construyendo sus propias puertas, encerrando sus fantasmas. A veces golpeo suavemente, 3 veces, como recordatorio, no para asustar, sino para decirles que no están solos, que todos tenemos algo que ocultar y algo que enfrentar. Ninguna puerta permanece cerrada para siempre. Tarde o temprano, todas se abren, y lo que hay detrás nos transforma, nos libera o nos condena. Soy el susurro en la noche, la presencia que se siente cuando todo está en silencio. A veces, solo soy una sombra, otras, una voz que invita a mirar más allá del miedo. La tierra en los pies de los que sueñan, el polvo que se levanta cuando alguien se atreve a cruzar el umbral. Soy testigo de cada paso, de cada duda y de cada esperanza. Si una puerta negra aparece en tu pasillo, no la ignores. Puede ser el reflejo de algo que necesitas enfrentar, una invitación a descubrir lo que hay más allá de tus propios límites. Se abrirá cuando estés listo. Al final, no abrimos la puerta nos abre a nosotros, revelando lo que siempre estuvo esperando en la penumbra de nuestro interior. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual.